Les propongo que pensemos por un momento en el espacio que nos rodea. La habitación en la que estamos, los edificios contiguos, las calles y los parques de la ciudad en la que nos movemos. Esas formas, esas figuras entre las que circulamos a diario, todas ellas, antes de materializarse, pasaron por la cabeza de un arquitecto. Así de importante es el papel de la arquitectura en nuestra vida cotidiana. Por eso vale la pena conocer algo más sobre la institución donde se han formado la enorme mayoría de los arquitectos uruguayos. Y este es un momento ideal para ese abordaje. ¿Por qué? Porque la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República celebró el viernes sus primeros 100 años. Y además, la conmemoración vino con cambio de nombre. A partir de ahora se llama Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. ¿Qué hay detrás de ese cambio? ¿Cuáles son los desafíos que tiene por delante la facultad? Vamos a charlar con el arquitecto Gustavo Scheps, decano de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Arquitecto Scheps, buen día, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, gracias por la invitación. Feliz cumpleaños, hay que decirle. Sí, nos decíamos todos feliz cumpleaños. Y casualmente además está por ser mi cumpleaños, así que no está del todo mal esto. ¿Cómo estuvo la fiesta del viernes de noche? Estuvo fantástica, fue realmente un momento inolvidable. Miles de personas, literalmente, nos juntamos en la facultad y la celebración fue como debía ser, es decir, el momento en que nos encontrábamos, con gente de todas las edades, de las distintas ramas de las actividades vinculadas a la arquitectura. Fue muy, muy lindo. ¿La lluvia no perturbó los planes? Bueno, tuvimos que ir al plan B porque en realidad teníamos previsto usar muchísimo el patio, que es un lugar precioso del edificio, y bueno, hubo que resolverlo bajo techo, pero no, diría que en definitiva hasta fue un factor que nos unió más. Está Rosario aquí, ella tiene algunas preguntas, algunos comentarios, pero vayamos a esto que yo mencionaba en la introducción. Desde el mismo viernes entró en vigor el nuevo nombre, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. ¿Por qué les parecía importante ese paso? Bueno, de hecho la facultad está viviendo un proceso de transformación muy intenso. Muy intenso. Yo diría que es un momento de transformación para el cual se preparó a lo largo de toda su historia, además, porque de hecho la formación de arquitectura que empezó en realidad empezó 30 años de la fundación de la facultad en la antigua Facultad de Matemáticas y ramas anexas. Pero ahí ya hay un hecho interesante. Cuando se funda la facultad, se crea un año antes la Sociedad de Arquitectos. Y eso no es totalmente casual. Ahí hay como una definición disciplinar fuerte que empieza a presentarse a la cultura y a la sociedad. A partir de ese momento, la arquitectura ha evolucionado como concepto. Ya por los años 30, con Craboto, se crea el Instituto de Teoría y Urbanismo, y Urbanismo en la facultad, y entran también las dimensiones del paisaje. Hacia los años 50 hay un fortalecimiento de esta continuidad de lo edilicio, lo urbano y lo territorial, con el plan del 52, que hace los talleres verticales completos, que son los que tenemos hasta hoy, donde un estudiante desde que ingresa hasta que egresa, comparte el espacio físico con otros, físico y formativo. ¿Por qué se les llama talleres verticales? Porque son cátedras que tienen en realidad 7 cursos. Tienen desde el curso introductorio hasta el 5º año de anteproyecto, lo que llamamos anteproyecto, y además el proyecto final de carrera o carpeta. Entonces eso hace que un equipo docente, que es muy numeroso ahora, se distribuya esos diferentes cursos y los estudiantes conviven en los espacios. Obviamente trabajan en grupos separados, pero hay una interacción muy fuerte. Bueno, entonces la noción de lo arquitectónico fue ensanchándose. Incorporó el urbano, incorporó lo territorial, también lo que tiene que ver con el equipamiento, es decir, como que el rango de escalas que empezó a abordar la arquitectura en el mismo ambiente era el mismo, era continuo y cada vez mayor. Y en realidad, en 2010, se da el funcionamiento de lleno de la Escuela Universitaria Centro de Diseño en el marco de nuestra facultad. Eso trae el diseño industrial, productos, indumentaria. Se habían generado un par de años antes las licenciaturas de diseño en comunicación visual, de diseño en paisaje,
hace muy poquito generamos la de diseño integrado. Entonces, resulta que en el mismo techo tenemos gente que está estudiando desde los objetos, desde la indumentaria, hasta el territorio. Y esa continuidad es la gran fortaleza de la facultad y que la convierte en un espacio de enorme potencia en términos de proyecto y transformación del hábitat. Así que remarquemos, antes de seguir, la Facultad de Arquitectura, bueno, que ahora tiene este nombre más amplio, no forma solo arquitectos. No forma solo arquitectos, tenemos 5 carreras, que son estas que enumeré. Entonces, la denominación tiene primero la voluntad de dar cabida cómoda a todos los que están allí dentro, pero además de indicar a la cultura y a la sociedad qué cosas pasan allí. Yo siempre repito que me parece fundamental que haya conciencia acerca de lo que es la arquitectura, que se sepa para que se le exija más a los arquitectos, con más fundamento, ¿no? Y si hablamos de la arquitectura en sí misma, ¿no? Sí. Dejemos el diseño a un costado. Arquitectura, ¿qué es arquitectura? ¿Ustedes también estuvieron debatiendo a propósito del propio concepto? Bueno, sí, porque en realidad esa es la gracia de toda esta historia. Superar un estado en el cual hay una serie de carreras que van una junto a la otra y que más o menos se miran, para entender que hay un denominador común que vincula todo lo que allí se hace y que entonces permite fortalecer con transversalidades y con nuevas aperturas lo que allí se hace. Dice el diccionario de la Real Academia Española: arquitectura es el arte de proyectar y construir edificios. Bueno, ahí está. Esa es una definición muy manida y que en realidad tiene 2 aspectos que me llaman la atención. Primero, lo de arte. Sí. ¿Es un arte? Bueno, hay varias preguntas juntas. Primero, lo de arte y ciencia es una clasificación que ha sido eficiente a lo largo de la historia, pero ha sido limitante, porque ha impuesto fronteras donde de pronto no las hay tanto. Porque para un costado del arte van los intuitivos, los sensibles, los imaginativos, para el otro lado van los lógicos, los rigurosos, los memoriosos. Y en realidad no es así, porque un científico es extraordinariamente imaginativo, creativo y sensible, y un artista seguramente cumple con las otras condiciones. Entonces, las clasificaciones siempre ayudan porque simplifican y permiten abordajes rápidos, pero si uno les cree demasiado, termina siendo presa de esas clasificaciones. Entonces, primera cosa, no estoy muy de acuerdo, ni dejo de estarlo. Si a alguien le sirve pensar que es arte, que sea. Serralta, que es un tipo maravilloso, una inteligencia original de nuestra arquitectura, yo diría más que la arquitectura, hablaba de science art, o sea, él usando un francés, ataba las dos cosas buscando un concepto nuevo que hurgar allí en las fronteras entre las cosas. Pero ¿no? Exactamente, yo me formé con Serralta, así que no me extraña. Yo iba a preguntar eso, ¿en qué medida no se considera que es una simbiosis de los dos conceptos que tiene de ciencia y tiene de arte? Sí. Cuando fue ciencia solo, tipo aplicación del pensamiento exclusivamente racionalista, se quedó sin la parte de arte. Y hoy por hoy tenemos... creo que hay una mezcla bastante más equilibrada. Absolutamente. ¿No? La formación del arquitecto, que es definitoria en la naturaleza de la arquitectura, en realidad trabaja equilibradamente en lo que es intuición, sensibilidad, con lo que es rigor y memoria. Y no hay límite, claro, uno no está en un momento con la cabeza del científico y en otro momento con la cabeza del artista. Es algo que funciona fluidamente. Pero vayamos a la otra parte de esta definición que yo había tomado. El arte de proyectar y construir edificios. Si nos atenemos a una visión como esta, hay que entender edificios como algo muy amplio, ¿no? Bueno, sí, es que el problema de la definición esa es que edificio es una cosa muy concreta. Y a veces uno, en plan de hacer entender las cosas, estira las palabras que en realidad son acuerdos. Un edificio es un edificio, y el arte de proyectar edificios, lamentablemente, en muchos casos no es realizado por arquitectos. Digo lamentablemente porque se pagan las consecuencias de eso. No es que estoy haciendo una reivindicación corporativa. Porque creo que precisamente el arquitecto es el individuo que tiene una formación tal que, entre otras cosas, le permite trabajar edificios. Pero lo hace de forma compleja, es decir,
hay una idea que a mí me gusta mucho, que es que en realidad la arquitectura es la especialización desespecializada. La especialización desespecializada. Parece una paradoja, una contradicción, pero no es tal, porque la especialización en realidad consiste en acumular una gran cantidad de conocimiento y habilidad en torno a determinado núcleo de saber. Eso ha generado una cantidad de nodos de profundidad en el espacio del conocimiento. Pero esas grandes profundizaciones que se traducen en las especializaciones, lo que genera es una descripción fragmentada del mundo. O sea, en la medida en que la especialización penetra más en determinados temas, se empieza a desligar de lo que son otros nodos que a su vez van escarbando en lo suyo. En nuestro caso, nos movemos en el espacio entre las especialidades, las vinculamos, sabemos hablar con ellas, pero sobre todo estamos moviéndonos en el espacio intelectual que hay entre ellas. Y esa metáfora me parece acertada porque en realidad la arquitectura opera en el espacio, y el espacio es el ámbito de las relaciones. Entonces, el arquitecto proyecta en realidad espacios. Proyecta espacios. Es mejor decir espacios que edificios. Hábitats. Yo creo que proyecta espacios. Una plaza, una ciudad, Es hábitat. una casa, Es el un entorno edificio. donde se mueve la actividad humana. El arquitecto transforma el hábitat, porque además Claro. uno dice, proyecta edificios. Bueno, nosotros yo acá estoy mirando algunos edificios en altura y demás. Cuando uno proyecta un edificio en altura, proyecta ese edificio, pero además proyecta su planta baja, proyecta su manzana, proyecta el barrio, el edificio se ve desde lejos, empieza a ver una perspectiva donde se cambia de pronto la curva de la ciudad, una rambla. O sea, un proyecto es a la vez muchísimos proyectos. Usted pero ha además dicho, la arquitectura es una disciplina que proyecta el cambio. proyecta el cambio. Pero Piensa en términos de transformación. claro, porque por ejemplo, ese edificio que estamos viendo ahí La tiene torre vidrios ejecutiva. que han venido desde otro país, probablemente desde Europa, tiene hormigón que ha venido desde el interior de nuestro país, que ha escarbado en algún lugar de alguien en nuestro país y ha acumulado materiales, o sea, ha transformado no solamente el lugar físico donde está, sino que se transforma el conjunto del hábitat, en mayor o menor grado. Y el arquitecto lo que debe tener es esa conciencia, que lo remite entonces a una conciencia de sensibilidad en la intervención en la ciudad, pero también la conciencia ecológica, la conciencia de los fluidos, en fin, lo que fuera, ¿no? En definitiva, ¿qué es la arquitectura? En pocas palabras, para pasar raya a propósito de esta discusión que ustedes han estado teniendo. Yo creo que la arquitectura es el conjunto de acciones que tienden a transformar el espacio de relaciones. Es decir, cambia las relaciones físicas y también temporales y de significados del hábitat. Eso es lo que hace un arquitecto. Un hito fundamental en estos 100 años de vida de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República fue el estreno del edificio donde funciona, el edificio que todos tendemos a asociar con esta facultad sobre Boulevard Artigas y Boulevard España, un proyecto del arquitecto Román Fresnedo Siri que se inauguró en 1947. Dos palabras, tres palabras, Rosario, para recordarle a los oyentes cómo es ese edificio. Bueno, tres palabras que no van a tener nada de objetividad. Creo que es un edificio que, como tantos otros buenos edificios de Montevideo, es producto de un concurso que se organizó, y aunque no estaba organizado para este predio, realmente el resultado creo que es notable. En su aspecto exterior, como elemento que se agrega a esa notable esquina que es Boulevard Artigas y Boulevard España, con esos dos grandes planos horizontales, el del talud de césped, que es el basamento, y la cornisa superior que da una remate final del edificio, con ese gran acceso vidriado en lo alto de una escalinata que está bordeado de dos planos ciegos. Uno corresponde al salón de actos y otro a la caja de escaleras, apenas suspendida con unos cuadraditos que son los ladrillos de vidrio que le dan luz a la escalera. Y luego toda esa secuencia que va de la esquina y da la vuelta por Boulevard España, que tiene que ver con la fachada vidriada, con elementos verticales que van separando rítmicamente esas aberturas que corresponden a los talleres de los cuales hablamos, que es un poco el corazón en el cual funciona el estudiantado y el profesorado de la facultad. Eso en cuanto a originalmente el remate de la esquina era un tercer piso, que le daba a la esquina otro valor que luego se perdió cuando se le agregó un tercer piso al tramo que está sobre Boulevard España.
Y luego en el interior creo que están algunos de esos elementos característicos y más valiosos para también quienes vivimos allí, que tiene que ver con esas secuencias, sobre todo en la parte de los talleres, de salones que dan una ancha galería abierta pero profunda, de forma que nos protegía bien cuando llovía, que rodean un patio absolutamente excepcional, un patio que es más que un patio, es un enjardinado, con un estanque, con peces, con una especie de escenario en puentecito, con un anfiteatro que era un escalonado y una serie de árboles y césped que crecieron de tal manera que cuando los volví a ver realmente me sorprendieron. Es un lugar de gran calidad de proyecto, esto que logró Fresnedo y Muccinelli en este proyecto, ¿no? Muy wrightiano en su momento, pero sí, excepcional. Que sigue le pregunto al decano Sheps, ¿cómo ha jugado este edificio en la formación de los arquitectos uruguayos? Bueno, el edificio es el primer encuentro disciplinado con la disciplina de la arquitectura. Es lo primero que un estudiante atiende deliberadamente, dibuja, croquiza, vive, usa en conciencia de lo que está haciendo. Por tanto, es una herramienta pedagógica básica. Eso ha sido lo hemos cuidado muchísimo. El edificio en este momento está muy lindo, muy lindo. Hemos podido recuperar, por ejemplo, las galerías totalmente, con sus plafones de luz originales, están limpias, con una conectividad en Wi-Fi bastante buena, que debería ser mucho mejor. Estamos ahora mismo instalando un Wi-Fi muy, muy potente, pero además se recuperó todo el equipamiento original. Hay unas mesas originales que fueron pulidas de madera, pero son muy, muy lindas. Diseño de Vilamajó, decían en su momento, ¿no? No sé, Bancos fueron hechas por la carpintería que trabajaba con Vilamajó, que era la carpintería de Sejanovic. Pero son unas mesas impresionantes que están como nuevas. Muy sólidas, por otro lado, para bancar el traqueteo que implica su uso permanente. Muy sólidas. Porque son mesas en las que, ¿qué ocurre? Bueno, estamos hablando de mesas ubicadas, entre comillas, al aire libre, ¿no? Están en las galerías. Son las mismas que están adentro. Bajo techo, pero al aire, ¿no? Sí, sí. Son mesas que están permanentemente con gente que está estudiando, proyectando, y el edificio lo que tiene es que, y esa es la gran intuición que ha tenido Fresnedo, aparte de la calidad constructiva y demás, la resolución espacial es absolutamente adecuada y ha permitido que el edificio se adecue a las diferentes momentos históricos. Ese edificio fue proyectado originalmente para 500 estudiantes. Hoy la facultad tiene 7.000. 7.000. Sí, después contamos cómo se distribuyen, pero son 7.000. Ahora, claramente, en la primera época, cada estudiante tenía una mesa de 2 metros por 1,5, tenía su locker donde ponía la túnica, y bueno, eso hace muchísimo que ya no es así. Pero lo increíble es que el edificio sigue dando soporte a una docencia que se basa en métodos absolutamente distintos. Hoy los estudiantes van todos con su pequeña computadora portátil. Muchas de las correcciones, yo diría que la mayoría, se hacen con cañones, proyectando digitalmente la imagen, dibujando arriba. Entonces, se da un nombre, se menciona un edificio, un arquitecto, los estudiantes agarran el celular, tienen todas las imágenes que quieran tener en ese momento. O sea, pasamos de una actividad absolutamente artesanal que justificaba, entre otras cosas, esas grandes ventanas que tiene, a esta lógica digital de espacio virtual que nos llevó a oscurecerlas un poquito porque precisamente... Pero el edificio mantiene siempre la condición de espacio reunitivo y de integración. Entonces ese patio, esa galería, además de ser súper bonitos y ser muy buenos para la vida social, que es fundamental, es también un lugar de encuentro informal entre docentes de distintas generaciones, de estudiantes de distintas generaciones, docentes y estudiantes, y es el trabajo fuera del aula, que hoy día es una de las cosas que se reivindica con más intensidad en la enseñanza superior. Sí, entonces, tenemos una joya ahí. La relación de corredor, por llamarla de alguna forma. Ahí está, sí, corredor, sí. Patio, galería. A mí me gusta hablar de redes cortas, ¿no? Es un conocimiento que se va transmitiendo, que no necesariamente requiere de alguien explicándole a cientos de personas, pero que el conocimiento va llegando a todo el mundo. ¿Cuáles son los desafíos de la Facultad de Arquitectura cuando empieza a recorrer sus segundos 100 años? Enseguida retomamos por ahí la entrevista con su decano Gustavo Sheps. El viernes pasado, la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República cumplió sus primeros 100 años de vida.
Y además cambió de nombre, ahora es Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Ese es el pretexto para la entrevista de esta mañana con el decano, arquitecto Gustavo Scheps. Rosario, hablemos de la Facultad de Arquitectura hoy. Algunos apuntes tuyos mirando desde afuera y sí. Algo desde adentro también. Sí, exactamente. En primer lugar, el decano se refería hoy a que la facultad en realidad son 7 años, el introductorio, 5 de proyecto y luego la carpeta. Yo me pregunto quiénes han hecho la carrera en 7 años. En realidad se ha estudiado que el promedio que le lleva a los estudiantes son 10 y 12 años, y entonces en algún momento que esto lo planteamos se dijo, bueno, pueden existir títulos intermedios, pero en realidad no existen. Y me consta que la carpeta lleva no menos de 2 años y tiene que ver con las distancias que hay entre una corrección y otra, dado de pronto la relación que necesita el alumno en relación a esa corrección con el profesor. No se puede hacer nada, porque hoy se hace más evidente que nunca que la carrera es larga, sobre todo en comparación con las carreras que ofrecen las universidades privadas. Sí, bueno, en realidad una aclaración. Nominalmente la carrera son 6 años. 6. Pero se va efectivamente arriba de 12, lo cual es inaceptable. Tan inaceptable que una de las primeras cosas que planteamos fue, bueno, que entre las muchas cuestiones que teníamos que corregir dentro de la facultad, que también era el posgrado, la condición del edificio y demás, una de las principales cosas que deberían abordarse era la renovación del plan de estudio de la carrera de arquitectura. Eso se hizo, el plan se ha disminuido a 5 años, todavía no entró en vigencia, se está implementando el nuevo plan, pero suponemos que ya el año que viene, que el 17 va a estar a pleno funcionamiento el plan. La carrera pasaría a tener 5 años y se mide en créditos. El crédito es una medida del esfuerzo, es decir, del tiempo que al estudiante le lleva resolver determinadas cosas, y el plan anterior tenía 583 créditos y ahora pasamos a 450 créditos, que para dar una idea es lo que tiene la Facultad de Ingeniería en todas sus carreras. Achicar la cantidad de años y de créditos no sirve de nada si en realidad no hay una integración más adecuada de los cursos, una reducción del número de evaluaciones y demás. En realidad hay un celo muy grande por parte de todos los docentes acerca de la calidad de lo que se enseña. Quiero aclarar que es el móvil más fuerte que hay dentro de la facultad para resistir ciertos cambios. Creo que se ha hecho conciencia de esto que estamos diciendo. El promedio normal que se estima es de aproximadamente 1.5 la duración nominal de la carrera, es decir, que tendríamos que estar en unos 9 años. Estamos muy arriba, pero pensamos que el nuevo plan va a permitir acortar realmente la carrera. Queremos que sea un plan que se pueda hacer en 5 años. Rosario, tú también estabas preocupada por lo locativo. Es claro, porque una de las formas de acortar la carrera, recuerdo en la práctica, era asistir a los cursos presenciales, ¿no? Es decir, el curso. Y estaba acotado el hecho de que te podías anotar y llegado a determinado cupo no te admitían más, justamente porque no cabían en el salón. Entonces, cuando Scheps habla de aumentar el número, de lo que ha aumentado, me pregunto en qué medida ese mismo edificio, esos mismos salones, hoy podrían recibir a más gente. Y si no, seguimos con el problema de que, me recuerdo, en la época de mi hijo me decían, para lograr las primeras filas y escuchar al profesor, tenían que llegar 2 horas antes y reservar el lugar, cosa que obviamente el que trabaja no puede hacer. Entonces, ¿aumentar cómo con esa capacidad locativa? ¿Hay más profesores? ¿Se pueden hacer grupos más chicos? ¿Hay salones para recibirlos? Todas las modalidades se toman a la vez. En primer lugar, hay salones más grandes, porque nosotros compartimos lo que es el aulario Faro, que es, mejor dicho, ahora se llama Macera, que es un aulario con ingeniería, ciencias económicas, y nosotros. Allí hay salones que... Recordemos para los oyentes, es el edificio nuevo, entre comillas, que está ubicado entre la Facultad de Ingeniería y el Estadio Francini. Exactamente. Claro. Exactamente. Allí hay salones que llegan incluso hasta los 400 estudiantes con amplificación
amplificación y con cañones adecuados y demás para proyectar imagen. O sea, el salón grande es una solución. Tampoco es la mejor solución, no es a fuerza bruta que se puede crecer. Los grupos pero más chicos es una de las maneras. Otra manera es cambiar las didácticas. Es decir, buscar didácticas que permitan un acercamiento más fácil, más fluido. Y otro es, además, usar las nuevas tecnologías. Las tecnologías, los TICs, las tecnologías de información y demás puesta al servicio de la enseñanza, es otro mecanismo que da resultado y que debe aplicarse. En realidad es una sumatoria de cosas. Lo que no puede ocurrir es que el sorteo termine decidiendo la suerte de un estudiante. Que si el estudiante debería tener todos el mismo derecho a elegir. Si quiere hacer el curso reglamentado, hacerlo, y si no, quiere dar el examen. Pero debería ser una opción y no una cuestión de suerte. Eso se está discutiendo y se está buscando de trabajar, ¿no? Hay una cantidad un problema grave que tenemos es la enorme cantidad de evaluaciones que hay en la carrera. La arquitectura, hablábamos hoy, es una disciplina integradora. Piensa transversalmente, es decir, uno no piensa la eléctrica por un lado y la estructura por otro y el espacio por otro, piensa todo junto, pero resulta que luego se termina evaluando separado. Entonces, cuanto más logremos integrar las evaluaciones, mejor va a ser. La Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República no es la única en Uruguay. Existe otra, en la Universidad Ort. Sí. ¿Cómo juega para ustedes y para la arquitectura uruguaya esa competencia, por llamarla de alguna manera? Yo creo que debería haber complementariedad. Es decir, nosotros estamos trabajando, ya digo, en una dimensión muy grande en términos de creación de conocimiento y de enseñanza que cubre realmente toda una enorme cantidad de renglones escalares en el espacio del hábitat. No tenemos demasiada interacción con ORT, más allá de que muchísimos de los profesores yo diría la casi totalidad de los profesores de ORT se han formado y han sido docentes en la Universidad de la República, y que muchos siguen siéndolo, porque nosotros en realidad no tenemos cuestión de reciprocidad. Nuestros docentes pueden estar en los dos lados, salvo la educación. Un tema polémico en la Universidad de la República. Ustedes lo resolvieron de esta forma. Nosotros lo hemos mantenido así. Es decir, salvo individuos que hacen dedicación total, que en realidad no es que no puedan trabajar en otra universidad, simplemente no pueden trabajar en otro lugar que no sea la universidad, los demás hacen lo que quieren. Esa es una asignatura pendiente, entonces, la complementación. Podría llegar a ser. Nosotros estamos siempre abiertos y ofrecemos nuestro material como a todos los ámbitos académicos. Enseguida completamos la entrevista con el decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República, incluyendo algunas preguntas que vienen de la audiencia. Arquitecto Scheps, ¿qué desafíos tiene planteados para empezar a transitar el segundo siglo de vida de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República? Bueno, nosotros tenemos desafíos en varios planos. Tenemos, por lo pronto, un desafío espacial, lo decía Rosario, tenemos que aumentar nuestro edificio, hacer más grande. Hay una ampliación prevista de más de 5.000 metros cuadrados en el sector de atrás. No tocamos el edificio histórico, que permita desahogarnos e incorporar nueva tecnología, vincular todas las carreras. Hay algunas que estamos dando en la calle Jackson, del Centro de Diseño. Tenemos que levantar a partir con imaginación y con estos nuevos espacios las restricciones de ingreso y de cupos que tenemos, pero sobre todo tenemos que entender y reinventar la arquitectura como disciplina y la enseñanza de la arquitectura, adecuarla a los nuevos tiempos. El cambio cultural que estamos viviendo en este momento es gigantesco, y la disciplina de la arquitectura y el diseño son espacios de transformación, pero están sumergidos en un momento de transformaciones. Entonces, ¿cómo se transforma a sí misma la disciplina para ayornarse, para ponerse en el tiempo que corre, ¿no? Ese es el gran desafío, y todo este debate del nombre y el plan de estudios y demás no es otra cosa que una preparación para eso, ¿no? La arquitectura de hoy no es la misma que la de hace 100 años, pero también tiene diferencias importantes, yo que sé, con la de 30 años atrás, por mencionar un plazo. Por anotar algunos
puntos. Hay de por medio nuevos materiales, hay nuevos sistemas constructivos y hay nuevas demandas también, ¿no? La accesibilidad. Sí. ¿Cuándo empezó a hablarse de accesibilidad? La arquitectura amigable con el medio ambiente, la generación de espacios públicos que aporten a la convivencia social. Hoy hasta se le demanda a la arquitectura herramientas para enfrentar problemas de seguridad pública, ¿no? No sé, podría seguir con la lista, pero ¿qué dice usted a propósito de estas tendencias? Bueno, no, que justamente cuando hablo de la reinvención y de alguna manera el reposicionamiento en el tiempo que corre, es precisamente eso, porque lo que en realidad no hay que ver las cuestiones en una sola dirección, es la interacción con la cultura y con la sociedad lo que define la vigencia o no de una disciplina. Y en este sentido, los productos que se demandan son otros, los materiales que usamos son otros, pero sobre todo es otro el conjunto de las relaciones entre la disciplina y la arquitectura. Hay que inventar nuevos roles. Lo que decía bien al principio, el arquitecto es el tipo que está formado de tal manera que puede, entre otras cosas, preparar edificios. Bueno, ¿qué más que proyectar edificios puede hacer? ¿Cuál es el nuevo aporte que la arquitectura, con esa cabeza especial que tienen los arquitectos y los diseñadores, puede ofrecerle a la sociedad? ¿Qué nuevos problemas los arquitectos deben decirle a la sociedad que también los pueden resolver ellos, con esa especial manera de mirar el mundo, de preguntar cosas y de dar respuestas, ¿no? Por ejemplo, ahí, para tirar una idea de esto último que venía señalando, pero es que, por ejemplo, ¿en qué nuevos problemas se meterían? No, por ejemplo, cuando se habla de diseño, se habla, por ejemplo, cada vez más interesa el diseño de un sistema más que el diseño del objeto, o además del diseño del objeto. Para poner un ejemplo, cuando se habla del sistema de bicicletas de préstamo de Montevideo, en realidad se está hablando de que hay un diseño de bicicleta, diseño del lugar donde la bicicleta se queda y demás, pero lo importante es el diseño del sistema. Uh-huh. Es ese sistema el que produce el cambio de la convivencia. Cuando se producen diseños que llevan a modalidades de transporte alternativas o de espacios de uso, en realidad lo que se está proponiendo son nuevos diseños que no son materiales, si se quiere, sino que es el criterio que engloba los diseños materiales. Hay como un cambio de escala. Y lo que importa es que la universidad, y la facultad en particular, desde la punta del conocimiento, que debe ser, vea esos nuevos espacios de oportunidad y allí trabaje. Proponga a la sociedad nuevas cosas y muestre que no es solo el arte de proyectar edificios, uh-huh, que es el arte de transformar el hábitat en todo caso. Dice uno de los mensajes que llegan de la audiencia, me apasiona la arquitectura, ya que pienso que desde allí se diseña el espacio vital por excelencia para las personas. ¿Cuál es la consulta? ¿Por qué se están diseñando espacios tan diminutos para la vida en familia? Atendiendo razones económicas, ¿no están atentando contra las relaciones familiares, los vínculos intersubjetivos? Es posible, es seguro, yo diría que seguro, que si el espacio es insuficiente es un atentado. El tema del mínimo espacio es una constante que ha sido abordado históricamente en la arquitectura y por muy diversas razones. En algún momento porque no hay recursos, en las posguerras y demás, y en otro porque no se quieren gastar recursos en la inversión. Entonces, el tema es que la arquitectura, por ejemplo, cuando trabaja en los supermínimos, lo que debe hacer es, pienso yo, tratar de reinventar esos supermínimos. El supermínimo no es lo mismo, no es la casa reducida, achicada en todas sus partes, sino que hay un momento en que cambian las cosas, deben cambiar el tipo de espacio. Entonces se va a soluciones de mayor flexibilidad, de mayor indeterminación en los espacios, el equipamiento cobra otro rol, se desdobla en más de un uso. Entonces, bueno, hay que generar esa inversión. Ahora, no es fácil porque hay normativas, porque hay además pautas culturales fuertes, asentadas en la demanda, que sigue pidiendo las mismas cosas y que la única manera de darlas es como más chiquito. Ahí hay una inercia cultural muy fuerte, que es un tema que tal vez podamos tratar brevemente ahora, sí, ¿no, Rosario? Que la veo con ganas de... Sí, porque me preocupa muchísimo la separación que existe entre las propuestas contemporáneas de buena arquitectura y lo que de pronto el público entiende como tal. Yo a veces veo que edificios detrás de los cuales hay una inversión muy importante y recurren a estilos absolutamente de modé, absolutamente de otra época, que no tienen nada que ver con lo que sería una expresión contemporánea. ¿Qué pasa con la arquitectura contemporánea? ¿Qué pasa con los arquitectos que no han dado a entender que a cada tiempo le corresponde un determinado tipo de arquitectura? Bueno,
esa pregunta me parece súper importante porque en realidad tiene que ver con la inserción de una disciplina en la cultura. Claro. Efectivamente, la transmisión ha sido a lo que fue saliendo. Eso genera, cuando uno lo mira, una inercia en la demanda, en la presión. El gusto, lo que está instalado en el imaginario colectivo, está desfasado siempre de lo que está generando la arquitectura en su vanguardia. Pero es interesante porque, por ejemplo, en determinado momento nosotros estábamos haciendo edificios esto es una anécdota real, con aberturas relativamente chicas en función del paradigma de la sostenibilidad y demás. Pues los usuarios nos exigían, en una cooperativa, nos exigían ventanas grandes porque era más contemporáneo. O sea, hay un desfasaje, en realidad ese es el discurso que se estaba haciendo algún tiempo atrás. Ahora me contaba una colega que le estaban pidiendo que sus viviendas no tuvieran techos inclinados porque no era moderno. Es decir, no, pero de verdad, y no lo digo en sorna ni con ningún sentido valorativo, simplemente lo que quiero decir que hay una transmisión de valores que va retrasada. Ahora, eso es anecdótico y en definitiva tiene que ver con cosas, si que se quiere, secundarias. A mí lo que más me preocupa es que no hay en la formación de los uruguayos un momento en el cual la arquitectura y el diseño, la ciudad, entre formalmente. Se habla de eso muy tarde y mal, porque se habla de modo memorístico, se recuerda que tal edificio lo hizo fulano. Nosotros estamos tratando de desarrollar un programa, de hecho hoy van a facultad los primeros chicos de la primera edición, donde estamos tratando de arrimar lo que es la arquitectura a las escuelas. Y no en términos de esto, de celebrar y de memoria y de recordar, sino de entender por qué un espacio le gusta más a un chiquilín, por qué juega acá y no allá, de manera a desarrollar una conciencia del espacio construido que permita que luego esa relación amable entre el individuo y el espacio construido se desarrolle. Creo que realmente, mientras no haya una conciencia de ese tipo, no hay defensa del patrimonio posible, por ejemplo, porque no se valora como patrimonial lo que no se siente como interesante, propio o querido. Entonces, no sé, confiamos que con esto empezaríamos a saldar una deuda que Rosario señala y que en realidad no es estrictamente de la facultad, pero pensamos que podemos dar una mano en eso. Nos quedan unos cuantos temas entonces para desarrollar con más tiempo en otras entrevistas con usted, con otros profesores de la facultad. Por hoy le agradezco al arquitecto Gustavo Scheps, decano de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de la República, su visita esta mañana. Bueno, muchísimas gracias por la invitación.